abunde basmaya nektadashis ma tite malkuta meue sevillana aikana de basmaya. Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo ABA. Hoy trataremos la temática de la religión y espiritualidad de Jesús. Veamos. Para muchos estudiosos, Jesús practicó el judaísmo. Nacido en el seno del pueblo judío, esa era su religión. ¿Es esto cierto? Veamos. Debemos recordar que para este autor lo que defendemos en este canal es la visión de un Jesús enviado del Padre, un Jesús cósmico. Por tanto, la pregunta sobre por qué fue enviado Jesús ante el pueblo judío, hay que rescatar la respuesta de la misma historia del pueblo judío. O sea, el pueblo judío es un pueblo contactado a través de la historia. Pero esto lo dejaremos para otros programas porque realmente es muy interesante, ¿no? Para entender la relación de Jesús con el judaísmo, con la religión judía, se debe tener muy en cuenta que el judaísmo, la religión judía para el pueblo judío lo es todo. O sea, su razón de ser, la cantidad de preceptos que hay, la forma de relacionarse entre ellos mismos y entre ellos y los demás pueblos, siempre tiene como norte al Dios del pueblo judío. Un Dios que, para este autor, no tiene nada que ver con el Dios al que Jesús ora. Entre otras cosas, porque el Dios que Jesús presenta, el Dios que Jesús se comunica con él, es un Dios de amor y perdón, absolutamente. No hay cólera, no hay ira, no hay imposición. El Dios de Jesús es un Dios que invita al conocimiento hacia adentro, hacia las conciencias, para que se encuentren en sí mismas y encuentren la divinidad que son. Mientras que el Dios del pueblo judío es un Dios realmente omnipotente y con muy mala hostia, ¿no? Es un Dios que impone, si se le desobedece, es capaz de cualquier tipo de barbaridad, que no entra dentro del pensamiento de Jesús. Por eso mantengo, y como he dicho en otros programas, realmente no es una posición mía, es una posición histórica que ya nace en los primeros movimientos cristianos, que el Dios de Jesús no tiene nada que ver con el Dios del judaísmo. Otra cosa es lo que históricamente se construyó, esa continuidad que dieron los primeros cristianos, sobre todo Pablo, pues bueno, para en cierta medida justificar, validar aquellos primeros movimientos dentro de un pueblo que no entendería, esto es vital también entenderlo, no entendería a ese pueblo otro Dios. O sea, no le podían quitar la figura del Dios de sus padres e intentar suplantarlo. El monoteísmo tiene una gran ventaja sobre todas aquellas religiones o culturas politeístas. ¿Por qué? Porque se centra todos los poderes en un solo Dios. Y eso obliga, en cierta medida, a una reflexión más profunda del concepto de Dios por parte de esa cultura y de ese pueblo. Lo que antes se manejaba, pues, dando a cada Dios su parcelita de poder, en un solo Dios, habría que dar cuenta de todas esas cantidades y contradicciones, ¿no? El mal, la injusticia, las víctimas, los verdugos, cómo eso puede florecer en un solo Dios, como un solo Dios, que es todopoderoso, puede permitir el mal. Ese tipo de reflexión, que ya se origina desde la misma raíz del nacimiento del monoteísmo,
es lo que también permite la trascendencia de lo divino, de las religiones entendidas como aquellas ramas del entendimiento humano que buscan tratar de lo sagrado, tratar de lo divino, pero que lo hacen desde los miedos y desde la ignorancia. Para poder trascender la ignorancia hay que llegar al conocimiento de uno mismo, al conocimiento de la procedencia. Por eso muchas veces Jesús decía, bueno, pero ustedes saben ya de dónde vienen para saber a dónde van. Si no tienen ni idea de dónde vienen, ¿cómo van a saber a dónde van, ¿no? Acuérdense que nosotros, en este canal, se mantiene la idea de que el reino de Jesús es un reino de otro mundo, es un reino que ya encontró el camino a casa, ya encontró el camino hacia el Padre, ya tiene un conocimiento sobre la figura que entendemos y que llamamos Padre, que es, por decirlo de alguna manera, la última realidad, o la primera realidad, que es eterna. ¿Profesaba Jesús algún tipo de religión? No. Nace dentro del pueblo judío, pero no profesando la religión judía, aunque la practique. Jesús no vino con religión. Jesús, como enviado del Padre, no tiene religión. O sea, los reinos que ya han entrado en el conocimiento de la figura del Padre no tienen el concepto de religión entendido, ojo, esto hay que comprenderlo, la religión entendida como una respuesta, una posible respuesta a la realidad que nosotros llamamos, que humanamente se llama Dios, pero que se hace desde la ignorancia y sobre todo desde los miedos. Ese tipo de religión, esos pueblos ya la han sobrepasado, ya la han trascendido. En cierta medida, por eso, cuando Jesús predica, dice de que nadie llega al Padre si no es por Él, es porque realmente Él, como enviado, vino a dar ese mensaje, vino a enseñar el conocimiento hacia el Padre y a enseñar los tiempos. El hecho de que Jesús no profesase la religión en su fuero interno no significa que justo es a través de la religión, a través de la religiosidad del pueblo judío, que Él encuentra el instrumento no para romper la tradición, sino para trascenderla. El hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado fue hecho para el hombre. Eso es vital entenderlo para poder llegar a esa naturaleza que postulamos en este canal sobre la naturaleza cósmica de Jesús. Realmente el reino de Jesús no era de este mundo. Realmente la naturaleza de Jesús no la podían entender aquellos hombres. Pero vuelvo y repito, los tiempos humanos no tienen nada que ver con los tiempos cósmicos. Yo defiendo la idea de que realmente ya ese final de los tiempos, que no significa ninguna catástrofe, no, sino todo lo contrario, un renacer de la conciencia humana en esta morada, que es el planeta Tierra, esos tiempos ya comenzaron con la primera venida de Jesús. Y su segunda venida, simple y llanamente, viene a ratificar y a dar por sellado la cuestión. Vino a señalar esos tiempos, vino a señalar otra relación con Dios. ¿En base a qué? En base al conocimiento. Las religiones fundan el conocimiento, entre comillas, de Dios o de sus dioses, ¿en base a qué? A miedos y a la ignorancia. Jesús apunta a otro tipo de conocimiento, un conocimiento basado en el amor y en el perdón, porque el amor y el perdón lleva a la paz interna de las conciencias, a la paz interna y a la paz externa, y la paz lleva al desarrollo de esa capacidad creadora que tiene todo ser humano, que tiene toda conciencia, por el simplemente hecho de serlo. Las conciencias son conciencias creadoras, si les dejan. Acuérdense que defiendo muchísimo la idea de estar en sociedades enfermas, deshumanizadas, que impiden justamente ese desarrollo. Si no hubiese ese periplo de maldad que ha preñado las relaciones entre los hombres en los últimos milenios, ya el ser humano estaría por otras estrellas.
pero de momento es lo que ha primado. Jesús, entre otras cosas, vino a dar cuenta de los tiempos, de los nuevos tiempos que han de venir. Del mismo modo que Jesús no vino impregnado de ningún tipo de religión, simple y llanamente porque era un enviado del Padre, sino que vino a enseñar un camino, vino a enseñar un tipo de conocimiento que apuntase justamente hacia una nueva visión de quién es o de qué es esa realidad que se llama Dios. Bien, igual que no vino impregnado de religión alguna, tampoco vino a crear ningún tipo de religión. El cristianismo es un fruto histórico de unas mentes humanas que entendieron y tergiversaron aquel mensaje original de Jesús. Por decirlo de alguna manera, han usado y abusado del mensaje y de la figura de Jesús para crear unos dogmas, unas teologías que nada tienen que ver con la misión propia de Jesús. Todo el cristianismo también ha servido como canal para dar a conocer la figura propia de Jesús, pero no es del Jesús dogmático, ese de Jesús nacido de las teologías, de las cristologías, no, la figura que todo ser humano, que toda conciencia entiende, simple y llanamente porque el mensaje de Jesús trasciende las creencias, trasciende las ideologías. Es más, Jesús mismo lo ha dicho, o sea, no necesariamente tienes que haber escuchado de Jesús, haber escuchado sobre la figura del Padre del que habla Jesús, para entenderlo. Todo aquel que viva en armonía, en paz, ayudando al prójimo, al otro, ya lo hace. Aunque nunca haya escuchado de Jesús, aunque nunca haya escuchado del Padre Jesús. Porque realmente a lo que apunta el conocimiento de Jesús es un conocimiento en base a actos. Tú realmente amas cuando ayudas al prójimo realmente, no cuando pegas 4 gritos ahí, en un templo o donde sea. El Jesús cósmico trasciende las creencias, por eso llega al corazón de los hombres, a las conciencias humanas que aún salpicadas de 1001 creencias fallidas, salpicadas de 1001 miedos, aún lo pueden reconocer. El corazón de Jesús, por decirlo de alguna manera, lo que estaba era preñado de amor hacia el Padre. Estaba preñado de espiritualidad, entendiendo por ella ese amor descomunal hacia la figura que su reino ya había encontrado, hacía aeones atrás. El camino hacia ese conocimiento del Padre es una de las misiones que vino a traer Jesús a los hijos de los hombres, a la conciencia humana. No vino a sembrar más preceptos, no vino a obligar a arrodillarse a unos hijos de los hombres ante un nuevo Dios, nada por el estilo, ni ante el mismo que tenía el pueblo donde él nació, nada por el estilo. Vino a sembrar otro tipo de conocimiento que apuntase realmente hacia el amor y hacia el interior de cada ser humano. Si no eres capaz de ver en el otro a tu propia imagen, no has entendido nada hacia dónde señala ese camino que él vino a señalar. Aquí no se trata de imponer. Jesús no impuso, es más, lo colgaron de un madero, sino simple y llanamente se intenta mostrar. Y tampoco se trata de mostrar con una espada dándote por la espalda, para que camines por ahí, como ha intentado la religión institucional cristiana a lo largo de muchos siglos de su historia. No. El conocimiento hacia el Padre que
predica Jesús tiene que partir del corazón de cada ser humano, de su propio aprendizaje, de su propia conciencia de ser. Por eso hay que despertar en cada hombre, en cada ser humano, su propia conciencia. Que esto no es hablar entelequias, esto no es hablar paja, perdón por la expresión, sino simple y llanamente es volver a encontrarse en las raíces. Que el ser humano es muchísimo más que todo ese cúmulo de creencias que te han podido inyectar desde pequeño, desde la cristiana, a la musulmana, a la judía, a la atea, a lo que sea. Eres mucho más que eso. Eso fue lo que vino a enseñar. La figura del Padre, la figura del perdón y del amor. Porque por el amor creamos y por el perdón somos capaces de volver a crear cuando el mal se impregna en el alma humana. El mal es el camino hacia la destrucción, a la no creación. El amor, todo lo contrario, es la capacidad transformadora de la realidad misma. Los milagros de Jesús, que por aquí mucha gente piensa que son, no sé, cuentos de ciencia ficción, tienen su base en ello. O sea, realmente el ser humano, la capacidad de la conciencia humana va muchísimo más allá de lo que los sentidos puedan mostrarnos. Y eso se sabe muy bien, ¿no? Al menos por una parte, ¿no? Pero vuelvo y repito, las religiones oficiales, sobre todo la religión cristiana, siempre ha intentado impregnar el espíritu humano, que es un espíritu creador, de 1000 miedos. Lo que había que impregnarlo, que fue el mensaje original de Jesús, como enviado del Padre, era impregnarla de amor y de perdón, nada más. Ponte de acuerdo con tu hermano. No lo mates, ponte de acuerdo. No lo humilles, ponte de acuerdo. No intentes imponerte a él, ponte de acuerdo con él. Porque él es tu misma versión en otra época, por decirlo de alguna manera. Porque él es tan hijo de Dios como tú. Pues tan hijo de la fuente del conocimiento creador como eres tú. Realmente Jesús vino a sembrar conocimiento a esos espíritus que realmente tienen sed de saber, de conocer, tienen sed de trascender las limitaciones humanas, las limitaciones que crean las mismas creencias e ideologías humanas. Bueno, por esta semana me despido, espero que les haya sido de su agrado. Pidiendo disculpas a toda aquella persona que no comulgue con lo que se pueda presentar en este canal. Realmente, vuelvo y repito, respeto toda profesión, o sea, todo tipo de creencia religiosa, absolutamente toda. Simple y llanamente porque por encima de cualquier creencia, del credo que sea, y ya no hablo solamente de religión, ¿no?, sino inclusive hasta a nivel político, a nivel de cualquier rama del quehacer humano, siempre por encima de cualquier creencia, yo respeto a los espíritus que habitan en ellas. Y por tal, respeto a todo ser humano. Bien, para la próxima semana tendremos una temática que también yo creo que está muy en entredicho, ¿no?, y que trae de cabeza a mucha gente, sobre todo la gente que no es creyente, ¿no? Porque el creyente, bueno, aunque no lo entienda, lo admite. Y es sobre Jesús como Hijo de Dios. Bien, pues nada, por esta semana me despido. Les deseo una muy bella semana, que lo pasen lo mejor posible en estos tiempos de coronavirus y demás plagas. Espero que realmente lo estén encontrando a ese Jesús que toda conciencia, que todo hijo de hombre tiene dentro de sí mismo. Son tiempos para la reflexión, son tiempos para encontrarse realmente, encontrar al otro dentro de uno. Es un tiempo realmente que es muy llamativo, ¿no?, e inclusive en mucha consonancia con lo que planteamos en este canal. Bueno, feliz semana, recuerden, hagan el bien, no miren a quién y encontrarán a Jesús. Hasta la próxima. Gracias.